Hola, bienvenidos a un video más. En esta ocasión hablaremos sobre el tiro parabólico. Antes de comenzar a platicar sobre el tiro parabólico, pues recordemos todo lo que hemos estado viendo sobre cinemática de una partícula. En un principio nosotros comenzamos a ver el movimiento rectilíneo uniforme, aquel movimiento en el que la velocidad, que es la distancia entre el tiempo, o la diferencia de distancias entre la diferencia de tiempos, es igual a una constante, es decir, esa velocidad siempre se mantiene igual. Ok, ya después entonces comenzamos a ver lo que era un movimiento uniformemente acelerado. La aceleración se definía como el cambio en las velocidades en un cierto intervalo de tiempo, ¿no? La aceleración era un cambio en las velocidades en un incremento o en un cierto tiempo, ¿no? Ok, entonces el movimiento uniformemente acelerado es aquel movimiento cuando esta aceleración está definida de esta forma, es igual a una constante, es decir, ese cambio en las velocidades siempre se mantiene constante. Ok, entonces cuando nosotros comenzamos a ver el movimiento uniformemente acelerado, el primer caso particular era el de caída libre, ¿no? En este dibujo, caída libre era un objeto se deja caer, no se le da ninguna velocidad inicial, se deja caer, se suelta, y por acción de la gravedad, que es la aceleración en este caso la aceleración es la gravedad, por acción de la gravedad empieza a tomar una cierta velocidad y empieza a descender. Ese fue el primer caso del movimiento uniformemente acelerado. Después, otro caso particular fue el de tiro parabólico. En este caso nosotros lanzamos una pelota o lanzamos cualquier objeto, aquí sí con una velocidad inicial, la lanzamos hacia arriba, obviamente por acción de la gravedad, que es la aceleración en este caso va hacia abajo, ¿no? En este caso va frenando el movimiento hasta que llega el momento en que la velocidad de este objeto se hace cero, y después de ese tiempo pues comienza ahora una caída libre. Entonces ahora lo que vamos a ver es el tiro parabólico, que es una combinación de todos estos movimientos que nosotros ya vimos: el movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente acelerado. Ahora sí viene lo chido. En este caso, tiro vertical y caída libre. Ok, pero entonces, ¿qué es el tiro parabólico? El tiro parabólico es un movimiento que resulta de la unión de dos movimientos: el movimiento rectilíneo uniforme, que es el que va a tener la componente horizontal, y el movimiento uniformemente acelerado, que es la componente vertical, que efectúa por la gravedad, y el resultado de este movimiento es una parábola. Entonces esto de que el movimiento es una parábola, vamos a ver al final matemáticamente por qué es una parábola, ¿no? Confiar es bueno, pero no confiar es mejor. Ahorita no nos vamos a meter por el momento no nos vamos a meter con las ecuaciones, mientras vamos a entender la idea, que es la idea central, o la idea que está detrás del tiro parabólico. Pero entonces vamos a ver por qué se le denomina tiro parabólico, o por qué se dice que el movimiento resultante de esta combinación es una parábola. Bueno, entonces entendamos, lo primero que hay que hacer es entender qué es el tiro parabólico. Como ya lo mencioné, es la combinación de dos movimientos. En este caso, supongan que nosotros tenemos aquí nuestro dibujito. En este caso es la combinación de un movimiento en el que nosotros estamos lanzando un cuerpo
hacia arriba, que es el tiro vertical, por la acción de la gravedad, este cuerpo va disminuyendo su velocidad hasta que llega a una altura máxima. En esa altura máxima ya no puede subir porque la velocidad se hace cero, va disminuyendo hasta que ya no tiene velocidad para poder subir. Entonces ahora su velocidad, cuando la altura es máxima, su velocidad final o su velocidad en ese punto es cero. A partir de eso, entonces ahora sí, este cuerpo comienza a descender, que se convierte en caída libre. Entonces si a este movimiento o a este fenómeno que nosotros tenemos aquí, obviamente aquí en el dibujo está un poco sobreentendido de que, o se sobreentiende que obviamente aquí el movimiento está en la misma dimensión, bueno, está en la misma línea, ¿no? Así como sube, así, en esa misma línea baja, solamente que aquí pues se hace un poquito curvo, pues para que se entienda. Pero en este caso que nosotros estamos hablando de este dibujo, el movimiento tendría que estar en una misma línea, así como sube, en esa misma línea baja, por lo que solamente hay velocidad en ese eje. Entonces si a nosotros, a este dibujito que tenemos aquí, o a este fenómeno, ahora este baloncito, en este caso, tuviera una cierta velocidad horizontal, es decir, ahora ya no tenemos solamente una velocidad hacia arriba, sino tenemos una cierta velocidad hacia el lado. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues que ahora sí va a ser algo de este tipo del que viene en la figurita, ¿no? Así como va a ir aumentando su velocidad hacia arriba, también pues se va a ir moviendo hacia la derecha, generando un tiro parabólico. Entonces generando este tipo de movimiento, ¿no? Generando un tipo parabólico. Pero que se entienda la idea. El tiro parabólico es la combinación de dos movimientos. Este movimiento en el que nosotros tenemos un movimiento uniformemente acelerado, lanzamos una pelota hacia arriba y por efecto de la gravedad va disminuyendo su velocidad, llega a velocidad cero, que es la altura máxima, y desciende. A ese movimiento, si nosotros a esta pelota en todo momento ahora tuviera una velocidad sobre el eje o en dirección X, es decir, una velocidad horizontal, entonces ahora sí este movimiento sería de este tipo que nosotros tenemos aquí. Un movimiento, o la trayectoria que haría sería como esta. ¿Okay? Entonces aquí lo importante es ver que un movimiento o un tiro parabólico es la combinación de dos movimientos. Uno, y lo dice aquí, ¿no? El movimiento rectilíneo uniforme, que es la componente horizontal. ¿Por qué es movimiento rectilíneo uniforme? Porque en este caso aquí solamente tenemos la aceleración, en que la aceleración, que es la gravedad, está trabajando hacia abajo, ¿no? Es decir, solamente trabaja en el eje Y, es decir, no hay ninguna aceleración en el eje X o en el eje horizontal. Por lo tanto, el movimiento que siente o el movimiento que se ejerce en el eje horizontal es un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, no tiene aceleración. Cosa contraria a lo que pasa en el movimiento o en la componente vertical. Aquí sí ya hay una aceleración, ¿no? La gravedad. Entonces en la línea vertical o la dimensión de Y, en la línea de Y, ahí sí vamos a tener una gravedad, o es decir, una aceleración. Por lo tanto, ahí sí tenemos un movimiento uniformemente acelerado. Por eso es que esta es una combinación de dos tipos: el movimiento uniformemente acelerado, que es en el eje Y o en el eje vertical,
y el movimiento rectilíneo uniforme, aquel que no tiene una aceleración, ¿no? Entonces, entendiendo esto, pues entonces ahora sí podemos decir de forma un poco más correcta que el tiro parabólico es la resultante de la suma vectorial de un movimiento horizontal uniforme. Ya lo dije porque es uniforme, porque no hay una aceleración sobre el eje X, y de un movimiento vertical rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí la aceleración trabaja en el eje Y, por lo tanto todo el movimiento en Y sí va a ser movimiento uniformemente acelerado. Ok, pero en ocasiones, cuando nosotros hablamos de un tiro parabólico, lo que nos dicen es, o lo que nos dan siempre es la velocidad con la que, hagan de cuenta que ustedes aquí en este dibujo tienen un cañón. Entonces generalmente siempre en este tipo de problemas nos los pintan de esta forma, nos dan una velocidad, la velocidad con la que va a salir disparado. Hagan de cuenta que aquí es como el hombre bala, ¿no? Y aquí está el cañoncito, recuerden Entonces en este tipo de problemas generalmente siempre nos van a dar la velocidad con la que, en este caso del hombre bala, la velocidad con la que el hombre bala va a salir disparado, y nos van a dar la inclinación de ese cañón, ¿no? Entonces generalmente, como les digo, siempre que vamos a trabajar con movimiento o con tiro parabólico, lo que nos van a decir es esta velocidad inicial, la velocidad inicial de este cañón y la inclinación de este cañón. Entonces, respecto aquí, pues simplemente si desde un principio hubiéramos planteado el tiro parabólico de esta forma, pues hubiera sido un poquito más complicado entender, porque es la combinación de dos movimientos, ¿no? Entonces cuando nosotros tenemos la combinación de dos movimientos, pues lo podemos poner en forma vectorial, que es la parte que nos dan generalmente en los problemas. Entonces, entiéndase o la idea aquí. Cuando nosotros vamos a trabajar con un tiro parabólico, siempre nos van a dar lo que es esta velocidad inicial. Esta velocidad inicial va a ser la suma vectorial de la velocidad inicial en X y la suma vectorial de la velocidad inicial en Y, y nos van a dar el ángulo de inclinación de esta velocidad inicial. En el ejemplo que yo les pongo del hombre bala, si hacemos esa similitud, entonces lo que nos darían aquí es la velocidad con la que va a salir ese hombre de aquí del cañón y la inclinación respecto al eje o respecto a la horizontal de ese cañón, ¿no? Esas dos magnitudes son las que siempre nos van a dar por lo regular en un problema de tiro vertical. Entonces ahora sí, nosotros ya sabemos que pues este movimiento pues siempre podemos verlo como dos movimientos, ¿no? Que entonces vectorialmente, ¿cómo lo podemos ver? Cuando nosotros nos dan, como les mencionaba, cuando nosotros nos dan la velocidad inicial, si seguimos con el ejemplo del hombre bala, cuando nosotros nos dan la velocidad inicial, nos están dando la velocidad con la que va a salir el hombre bala de ese cañón y la inclinación de este cañón. Obviamente esta velocidad nosotros podemos, cualquier tipo de vector, la velocidad es un vector, cualquier tipo de vector nosotros la podemos descomponer en la suma de dos vectores, ¿no? Cualquier vector se puede descomponer en la suma de dos vectores. En este caso a nosotros nos conviene descomponerlo en un vector que va en el eje X y un vector que va en el eje Y. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el tiro parabólico? Nosotros dijimos que la velocidad o el movimiento en el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, aquel en donde la velocidad
nunca cambia, ¿no? La velocidad no cambia porque no hay una aceleración, entonces la velocidad siempre es constante. Entonces en cualquier trayectoria, en cualquier trayectoria o cualquier punto de esta trayectoria, este vector que corresponde a la velocidad o la componente de la velocidad en X nunca va a cambiar. Si ustedes observan, nunca va a cambiar. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo haga cambiar, no hay ninguna aceleración. Entonces mientras no haya ninguna aceleración, esta velocidad en X siempre va a ser la misma, va a mantener una velocidad constante por siempre, ¿no? Mientras no exista una aceleración. Ok, entonces en cambio, como yo dije que el movimiento parabólico es la combinación de dos movimientos, en la parte Y ahí sí existe una aceleración, ¿no? En este caso la aceleración es la gravedad y va hacia abajo. ¿Eso qué es lo que ocasiona? Que el vector que va en el eje Y por la acción de la gravedad vaya disminuyendo. El vector va disminuyendo. Si nosotros solamente lo observamos en el eje Y, es como si estuviéramos observando este tipo de dibujos, ¿no? El vector va disminuyendo la velocidad hasta que llega un momento en que se hace cero, y ahora la velocidad va a ir aumentando, pero ahora va a ir hacia abajo. Es lo mismo que pasa aquí en la parte vectorial. Empieza con una velocidad inicial en Y, por acción de la gravedad va a hacer que vaya disminuyendo esa velocidad en Y, hasta que llega un momento en el que se hace cero. Aquí es la altura, la máxima, esta es la altura máxima de la trayectoria, ¿no? Entonces después de ese instante, entonces ahora sí, la gravedad pues continúa con su trabajo y el vector de velocidad empieza a incrementarse, pero ahora hacia abajo, ¿no? En este se va incrementando, entonces ahora sí la suma vectorial en cada punto de estos dos, pues va a ser el vector velocidad que va a generar este tiro parabólico. Entonces aquí es importante que se note que aquí, como el tiro parabólico es combinación de dos movimientos, en el horizontal, porque no hay gravedad, es un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad nunca cambia, por eso la magnitud de este vector en X nunca cambia, ¿no? Aquí nunca va a cambiar. En cambio, en el eje Y, como si existe una aceleración, ¿cuál aceleración? La gravedad que va hacia abajo, empieza con una velocidad inicial hacia arriba. La aceleración comienza su trabajo y hace que vaya disminuyendo hasta que llega un punto en el que la velocidad en el eje Y se hace cero. Después de ese instante desciende y la velocidad ahora ya va aumentando la velocidad, ¿no? Pero hacia abajo. Y entonces entendiendo esto, pues ahora sí vamos a ver las componentes, ¿no? Cómo sacamos las componentes de nuestro vector. Sí, por lo regular a nosotros lo que nos dan es esta magnitud. En este caso vamos a ponerlo, a nosotros lo que nos dan es esta magnitud, ¿no? Que es una velocidad inicial y un cierto ángulo alfa 0 le denominan en el dibujo que les presenté, ¿no? Ok, supongan que nos dan
Generalmente lo que nos dan es esta velocidad, la magnitud de esta velocidad y ese ángulo de inclinación de esta velocidad. Entonces, ¿cómo es que yo obtengo las componentes? Ya lo hemos visto muchas veces, pero vamos a hacerlo una vez más, ¿no? Si esta es la velocidad inicial, entonces este será, yo lo puedo descomponer en dos vectores, ¿no? Este que sería la velocidad, este que sería la velocidad inicial en y este que sería la velocidad inicial en x. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Pues simplemente cualquier vector A, yo lo puedo descomponer en dos vectores, ¿no? En particular, a mí lo que me conviene es descomponerlo en uno sobre el eje X y el otro sobre el eje Y, ¿no? Esto y esto es lo mismo. Entonces ahora, ¿cómo saco las componentes de este vector? Simplemente recuerden que el seno de un ángulo, en este caso seno de alfa, es el opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el opuesto? Es B0Y. La hipotenusa es la magnitud de esta B0, ¿no? B0. Ok, entonces de aquí quiere decir que la componente de B0, la componente Y, pues va a ser la magnitud de esa que me dieron por el seno de este ángulo, ¿no? Ahora, yo recuerdo que el coseno de un ángulo, en este caso alfa 0, va a ser igual a el adyacente, que es B0 X entre su hipotenusa, en este caso B0. Por lo tanto, ¿qué puedo decir aquí? Que B0, o la componente en X, es B0 coseno de alfa 0. Y aquí están las componentes, ¿no? Ahora sí, esta velocidad que a mí me dieron, yo ya puedo descomponerla o puedo tratarla como la suma de dos componentes. Una componente en Y, que va a ser B0 seno de alfa 0, que es lo que tenemos aquí, y una componente en X, que va a ser B0 coseno de alfa 0, que es lo que encontramos, ¿no? Pero entonces, ¿esto qué es lo que me permite? ¿Para qué yo, si ya tengo aquí mi vector, para qué yo lo descompongo? Pues ¿para qué? Pues para que yo pueda trabajarlo de una forma cómoda, como el tiro parabólico, o como definimos el tiro parabólico, la suma de dos movimientos. Ahora sí, un movimiento que solamente es en Y y un movimiento que solamente es en X. Esta componente, el movimiento en Y, pues simplemente va a ser movimiento uniformemente acelerado, y el movimiento en X va a ser movimiento rectilíneo uniforme, es decir, nunca va a cambiar la velocidad. Aquí sí, porque tenemos aceleración. ¿Cuál? La de la gravedad. ¿Por qué? Porque solamente actúa en el eje Y. Ok, entonces ahora sí, si nosotros ya sabemos cuáles son las componentes o cómo descomponer este vector, ya podemos trabajar el tiro parabólico como la suma de dos movimientos. Cuando nosotros en la parte del movimiento rectilíneo uniforme, en este ejemplo teníamos una velocidad inicial, aquí esta velocidad inicial en Y, ¿cuál va a ser? Pues esta velocidad inicial que nosotros tenemos aquí. Esta velocidad inicial es la que vamos a tener que trabajar
para el movimiento uniformemente acelerado. Y vamos a trabajar el movimiento rectilíneo uniforme, un movimiento bastante sencillo porque su velocidad no cambia. Entonces, para cuando trabajemos con el movimiento rectilíneo uniforme, vamos a trabajar con esta componente. La velocidad, pues simplemente ahora va a ser la componente X, que ahora ya encontramos cuánto vale en términos de los datos que siempre nos van a dar, ¿no? Entonces ahora sí, ya podemos empezar a trabajar con las ecuaciones, ¿no? Simplemente ahorita lo que hicimos fue entender la idea. ¿Cuál idea? De que el movimiento o el tiro parabólico es la combinación de dos movimientos. Un movimiento uniformemente acelerado, en el cual ahora le asignamos un movimiento en el eje horizontal. ¿Qué tipo de movimiento? Encontramos que es un movimiento sin aceleración, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, teniendo eso en cuenta, ahora sí ya podemos meternos a las expresiones matemáticas, ¿no? Que realmente es lo que nos va a ayudar en la parte de los cálculos. Bueno, para el movimiento en X. En el movimiento en X ya dijimos que es un movimiento rectilíneo uniforme porque ahí no actúa la gravedad, ¿no? La gravedad o la aceleración solo actúa en el eje X. En el eje Y, perdón, no actúa en el eje X, por lo tanto es un movimiento rectilíneo uniforme. Si nosotros recordamos, la velocidad estaba definida como una posición menos la posición inicial entre un tiempo menos un tiempo inicial, ¿no? En ocasiones, pues aquí lo usual es siempre en el momento en que comienza a ser en el T0 igual a 0, es decir, cuando el tiempo inicial sincronizamos los relojes de tal forma que el tiempo inicial siempre comienza en T igual a 0. Por lo tanto, pues simplemente muchas veces nada más se pone de esta forma, ¿no? La velocidad es X menos la posición inicial entre el intervalo de tiempo, sabiendo que el tiempo inicial pues simplemente es cuando nosotros empezamos a contar, que es igual a 0, y el tiempo final pues es el tiempo transcurrido. Entonces siempre se maneja como un T nada más. Ok, en ocasiones pues también esta X0 pues se acostumbra a poner el origen, el sistema de referencia, el origen del sistema de referencia en el punto inicial, por lo tanto este es 0 en ocasiones, pero vamos a tener algunos problemas en el que conviene, o lo que nos va a convenir es no utilizarlo en donde comienza el movimiento. Entonces lo dejamos en una forma general aquí. El movimiento rectilíneo uniforme pues tiene esta fórmula, ¿no? Bueno, o se define por esto: la velocidad, cambio en las posiciones en un intervalo de tiempo. Esta velocidad, pues como no hay una aceleración, siempre se mantiene constante. Ajá. Entonces cuando nosotros consideramos, si nosotros consideramos X0 igual a 0, que es cuando nosotros ponemos nuestro origen en el punto donde vamos a iniciar, entonces pues esta parte, la velocidad, pues siempre vamos a poder definir como X entre tiempo, ¿no? Y esta es una de las expresiones que siempre vamos a poder utilizar. Una de las expresiones bastante fáciles: siempre la velocidad va a ser X entre T. Bueno, pero aquí es importante, como nosotros ya vamos a trabajar en dos dimensiones, pues es importante ponerle en la dimensión en la que nosotros estamos, ¿no? Ahorita estamos, aquí pertenece a X, es la velocidad en X, y esta es la velocidad en X, y obviamente aquí tiene que ser la velocidad en X, para que se entienda perfectamente que aquí estamos trabajando solamente en la parte o en el eje, o lo que transcurre en la parte horizontal.
Entonces si aquí despejamos la posición, pues la posición va a estar dada por Bx multiplicado por el tiempo. Pero la velocidad en este movimiento les dije que nunca cambia, ¿no? Entonces generalmente nosotros en esta parte comenzamos con una velocidad en el eje X, ¿cuál? Pues la V0X, nunca va a cambiar. Entonces pues simplemente la velocidad en X va a ser esta componente que tenemos aquí, esta parte V0 por el coseno de alfa 0 y multiplicado por T. Entonces aquí ya tenemos donde la velocidad en X pues siempre va a ser V0 coseno de alfa 0, ¿no? Entonces estas dos son las expresiones que vamos a utilizar para el movimiento rectilíneo uniforme. Como es un movimiento sin aceleración, tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Estas ecuaciones son las que rigen el movimiento uniforme, el movimiento rectilíneo uniforme, aquel en donde no hay aceleración, por lo tanto la velocidad siempre es constante. Aquí entiéndase que la velocidad, o este término, es la velocidad en X, ¿no? Que es lo que nosotros en un principio hicimos al sacar las componentes. La velocidad inicial en X era V0 coseno de alfa 0. Como nunca cambia la velocidad, pues esta velocidad inicial siempre va a ser la misma en todo el movimiento. Aquí lo vemos, ¿no? En X nunca va a cambiar, siempre va a ser la misma. Por eso es de que ocupamos, o estas ecuaciones son las que rigen ese tipo de movimiento. Entonces cuando hablemos del movimiento en X, tendríamos que hablar movimiento rectilíneo uniforme, es decir, estas expresiones, ¿no? Ok, ahora el movimiento en Y. ¿Qué pasa con el movimiento en Y? Pues aquí sí hay una aceleración, ¿cuál? La de la gravedad, que va hacia abajo, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues entonces vamos a tener un movimiento uniformemente acelerado. Si nosotros recordamos, ya habíamos trabajado con las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. ¿Cuál teníamos? Que las ecuaciones que regían un movimiento uniformemente acelerado era AX, la aceleración, igual a una constante. Voy a poner las ecuaciones generales de un movimiento uniformemente acelerado, ¿no? Nosotros en un principio pues la analizamos en el eje X. Entonces ahorita pues hacemos las características o ponemos las condiciones que nosotros vamos a trabajar para este tipo de movimiento en Y. Cuando nosotros calculamos o encontramos las ecuaciones que rigen un movimiento uniformemente acelerado en el eje X, teníamos que A era igual a una constante, es decir, la aceleración es una constante, la velocidad iba a ser V0 más aceleración por tiempo, y la posición, les recuerdo, esta deducción fue cuando hicimos un movimiento uniformemente acelerado sobre el eje X. Entonces los pongo generales y ahorita ya lo cambiamos a nuestro movimiento en Y para que no se confundan. Entonces este es cuando hicimos el análisis en un movimiento uniformemente acelerado sobre el eje X, encontramos estas ecuaciones. X0 más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces estas ecuaciones son las que rigen un movimiento uniformemente acelerado en la dimensión X, ¿no? Si yo trabajo esta ecuación, esta de aquí, con esta de aquí, es decir, despejo el tiempo y lo sustituyo en esta expresión, yo encuentro otra ecuación que me es bastante útil en este tipo de problemas, que encuentro que la velocidad
final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, esto es igual a 2 veces aceleración x menos x inicial. Si yo de esta ecuación despejo el tiempo y la sustituyo en esta otra, llego a esta expresión. Aquí, bueno, aquí podemos ponerle para que, de acuerdo a la notación que estamos trabajando, yo aquí dicen puedo encontrar la velocidad a cualquier instante con dos fórmulas o mediante dos caminos, ¿no? En esta, obsérvese, necesito la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. Necesito el tiempo para utilizar esta velocidad final. Si yo quisiera calcularlo aquí, necesito la velocidad inicial, la aceleración y la posición, la diferencia de posiciones. Entonces, las dos me permiten calcular la velocidad final, pero en esta necesito el tiempo y en esta necesito la posición. Entonces, de acuerdo a nuestro problema, de acuerdo a los datos que tengamos, pues me va a ser útil esta o esta, dependiendo, ¿no? Entonces, esta expresión pues es bastante útil también luego cuando nosotros tenemos la diferencia de posiciones. Pues ahora sí, estas expresiones son las que determinan un movimiento uniformemente acelerado, pero en el eje X, ¿no? Nosotros en un principio, en videos anteriores, cuando hicimos el análisis, lo hicimos sobre el eje X. Entonces ahora en este caso nosotros tenemos el movimiento pero en Y, pues simplemente hay que cambiarle, en lugar de Y, en lugar de X, le ponemos Y. ¿Qué consideraciones tomamos? Pues que ahora X lo tenemos que cambiar por Y, porque el movimiento en este tiro parabólico es el movimiento uniformemente acelerado, es sobre el eje Y, por lo tanto esto hay que cambiarlo a Y, y que la aceleración ahora es la de la gravedad, que va a ser igual de menos 9.81, 9.8, como ustedes quieran, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos a estas ecuaciones que nosotros encontramos en un análisis en el eje X, la cambiamos a la parte que nosotros vamos a ocupar, que es en el eje Y, considerando que la gravedad ahora, que la aceleración ahora es la gravedad, pues entonces de estas expresiones, ¿qué es lo que encontramos? Que pues la aceleración es igual a G, y esto va a ser igual a menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? La primera. Ahora esta, tenemos que la velocidad ahora va a ser en Y, y le ponemos aquí en Y, porque les digo, tenemos que diferenciarlo porque ahora tenemos dos movimientos, ¿no? Entonces la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial en ¿qué? Pues en Y también, más G por el tiempo. De esta pasamos a esta, ¿no? Ahora, y esta otra expresión queda Y igual a Y0 más velocidad inicial, pero en Y, multiplicado por el tiempo, más un medio de la aceleración, pero la aceleración es la gravedad, y multiplicado por el tiempo al cuadrado. Si nosotros trabajamos estas dos, lo mismo, estas son las expresiones que rigen el movimiento uniformemente acelerado en la dimensión Y. Si nosotros trabajamos estas dos expresiones, vamos a encontrar que ahora la velocidad en Y al cuadrado menos la velocidad inicial en Y al cuadrado va a ser igual a 2 veces G Y menos Y0. Pues ahora sí, estas son las ecuaciones que nos van a regir para el movimiento uniformemente acelerado en la dimensión Y, ¿no? Pero nosotros ya encontramos que podemos dejarlo así, pero considerando que esta velocidad inicial
todas estas velocidades iniciales en Y que aparecen aquí, esta, y esta, ¿cuánto valen? Pues nosotros ya sabemos cuánto valen, teniendo en cuenta que esa velocidad inicial, ¿cuánto vale? B0 por el seno y aquí lo voy a poner, ¿no? Con B0, la velocidad inicial en Y va a ser igual a B0 por el seno de alfa 0. Recuerden, esta B0 y este alfa 0 es o son estos elementos que me dan, ¿no? La velocidad con la que sale disparado y el ángulo de inclinación de esa velocidad. La velocidad B0 es la velocidad con la que sale disparado y esta alfa 0 es la inclinación respecto al eje positivo de las X o respecto a la horizontal, ¿no? Entonces, pues simplemente hay que tener cuidado que pues esta B0 que nosotros tenemos aquí, pues es esta B0 que nosotros ya encontramos, ¿no? Que es B0 seno de alfa 0 con y ahora sí, esta sería todo esto que está aquí, serían las expresiones que nosotros vamos a obtener para el movimiento en Y. Estas serían las ecuaciones, ¿no? Simplemente aquí cuando tenemos B0Y, pues hay que ponerle la componente que nosotros encontramos. Entonces podríamos sustituir ya para una forma práctica o una forma que se entienda todas estas B0, pero creo que así es más conveniente, ¿no? No ponemos tan engorrosas las expresiones, simplemente saber que cuando nosotros hablamos de B0Y o B0Y va a estar dado la velocidad inicial en Y, va a estar dado por esta expresión, ¿no? Velocidad inicial por el seno de alfa 0. ¿Ok? Entonces, para no hacerlo tan engorroso todas estas expresiones, pues simplemente recordemos que donde aparezca B0Y vamos a tener que sustituirlo por el B0 seno de alfa 0. Ok, entonces aquí ya tenemos las ecuaciones que van a regir el tiro parabólico. Cuando estemos trabajando sobre el eje X, vamos a estar utilizando estas expresiones, las del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque no hay una aceleración, ¿no? Es un movimiento rectilíneo uniforme. Cuando vamos a trabajar las componentes en Y, vamos a utilizar todas estas expresiones que tenemos en este intento de rectángulo azul, ¿no? O más bien las que están en el rectángulo este verde, considerando que B0Y es B0 por seno de alfa 0. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Que entonces nosotros hace rato yo dije que el resultado de este movimiento, que es una combinación, en este caso cuando nosotros lanzamos una pelota hacia arriba y esa pelota tiene un cierto impulso hacia los lados, es decir, en el eje X, que el resultado de este movimiento es una parábola. Pues ahora sí podemos demostrar por qué es una parábola. Yo puedo decir, pues es que esto obviamente muestra que es una parábola. Pues no sabemos cada uno de los puntos, por lo tanto no puedo decir si es una parábola o no. Pues vamos a ver por qué se dice que es una parábola, nada más porque la vemos o por qué, ¿no?
Entonces, ¿cómo sabemos que es una parábola? Yo tengo que, de esta expresión, tengo que de la posición en X, y la posición en X está dado por B0 coseno de alfa. Vamos a ponerlo aquí para demostrar que sí es una parábola, ¿no? Bueno, no la vamos a demostrar como tal, pero rápidamente vemos qué es lo que pasa. La posición en X en cualquier tiempo va a ser B0 coseno de alfa 0 y multiplicado por el tiempo. Ahora, la posición en Y va a estar dado por esta expresión, ¿no? Y es igual a Y0 más B0 de T, B0 de Y multiplicado por T más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ok, entonces si nosotros consideramos, en este caso consideramos que el eje o nuestro sistema de referencia va a estar en X igual a 0 y en Y igual a 0, entonces esta ecuación se transforma, o todo esto se transforma en X igual a B0 coseno de alfa 0 T y Y igual a B0 de Y multiplicado por T más 1/2 de G por T al cuadrado. Ok, si de estas dos expresiones yo de la primera despejo el tiempo, de esta primera expresión yo despejo el tiempo y me va a quedar que el tiempo es igual a X entre B0 coseno de alfa 0, ¿no? Y ahora este tiempo que yo encontré aquí lo sustituyo en esta otra expresión. Aquí sustituyo el tiempo al cuadrado, aquí el tiempo. Entonces yo voy a encontrar, al hacer operaciones, voy a encontrar que me queda una expresión, sustituyendo de esta expresión despejo el tiempo y la sustituyo aquí. Entonces voy a encontrar que al final de cuentas, haciendo las operaciones, que Y es igual a tangente de alfa por X menos G por 2B0 al cuadrado coseno de, o coseno cuadrado de alfa 0 y multiplicado por X cuadrado. Bueno, aquí la tangente de alfa 0 pues es un valor dado. Podemos sacarlo de aquí, de aquí. Este triángulo, ¿no? La tangente pues va a ser B0Y entre B0 y sustituimos. Entonces, pero aquí lo importante es la forma de la expresión. Tangente de alfa 0 es una constante, no depende de X, ni del tiempo, ni de nada. Entonces esta expresión que yo lo tengo aquí, yo puedo escribirla o puedo verla como esta expresión: Y igual a una constante B, donde B va a ser la tangente de alfa 0, menos otra constante C. C va a ser todo este valor de aquí, ¿no? Igual no depende de X ni de Y, por lo tanto es una constante X cuadrada. Es decir, la posición f de X, que es Y, igual a Bx menos X cuadrada. Y esta expresión corresponde a una parábola, ¿no? Esta cosa es real, hijo. ¿A una parábola de qué tipo?
hacia dónde abre, pues es fácil saberlo, ¿no? Cuando viene desde menos infinito, esto es menos infinito al cuadrado es infinito, ¿no? Entonces aquí el signo gana a este, entonces por lo tanto es menos. Viene desde, si lo quisiéramos nosotros graficar, vendría desde aquí, desde menos infinito, vendría desde este punto. Desde este punto. Ahora, cuando es infinito, infinito al cuadrado es infinito, vuelve a ganarle el x cuadrada al x, por lo tanto vuelve a tener un signo negativo, ¿no? Entonces es una parábola que tiene esta forma, ¿no? Oye, tranquilo, viejo. Obviamente pues aquí está en una la proporción está mal hecha, pero simplemente lo que nos interesa es si era una parábola de este tipo o era una parábola de este tipo. Entonces, de acuerdo a esto, esta es la ecuación de una parábola de este tipo. Por lo tanto, efectivamente, este movimiento que vamos a borrarlo aquí, vamos a eliminar las de Bob Ross. Efectivamente, este movimiento que yo encontré aquí, obviamente aquí está el eje X y aquí está el eje Y. Si yo grafico esta expresión que yo tengo aquí, yo voy a encontrar que esta expresión corresponde a una parábola, es decir, toda esta trayectoria va a ser una parábola. Por eso es el que se dice que es un tiro parabólico. Bueno, entonces aquí ya para terminar, como vamos a dar las conclusiones de esto. Entonces un tiro parabólico siempre lo vamos a poder dividir en dos tipos de movimientos. Un movimiento uniformemente acelerado, que va a ser sobre el eje X, sobre el eje Y, perdón, y un movimiento rectilíneo uniforme. Ese va a ser el movimiento X. En el movimiento rectilíneo uniforme, es decir, en X, nunca va a cambiar esa velocidad, siempre va a mantener constante. Y en el movimiento en Y, pues sí cambia, ¿no? Por la forma por la acción de la gravedad. Ya trabajamos muchas veces con este tipo de problemas. Entonces siempre que nos pregunten cosas en Y, pues vamos a estar trabajando con este tipo de problemas. La combinación de un tiro vertical con una caída libre. Cuando trabajemos en el eje Y. Cuando trabajemos en el eje X, pues simplemente vamos a trabajar con un movimiento rectilíneo uniforme. Expresiones de este tipo en donde la velocidad nunca cambia, ¿no? Se mantiene constante. Las expresiones que vamos a utilizar para el movimiento en X y las expresiones que vamos a utilizar para el movimiento en Y. Recuerden, aquí lo importante fue poder separar este tiro que nosotros nos dan, el tiro parabólico, poderlo separar en dos partes, una parte en X y una parte en Y. En X, tiro es un movimiento rectilíneo uniforme, y en Y es un movimiento uniformemente acelerado. Los dos tipos de movimientos ya los estudiamos. Entonces, pues ahora sí, será muy fácil resolver este tipo de problemas que en un principio se veía muy distinto a todo lo que habíamos estado trabajando, ¿no? Simplemente está escondido detrás de que hay dos movimientos. Este movimiento y aumentándole un movimiento de la pelotita ahora sobre el eje X. Bueno, pues espero que este video les haya sido de utilidad. Ahora ya sabemos cómo trabajar el tiro parabólico. Cuídense mucho y ánimo. Bye.